Muy buenas noches, tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta noche del lunes 28 de septiembre del año 2020 a nuestro espacio titulado Escuela Bíblica en Casa. Es la cita de todos los lunes a esta misma hora. Sean ustedes bienvenidos, orémosle al Señor, pidámosle la dirección para que en esta noche a través de su Espíritu Santo nos pueda iluminar la verdad de su bendita palabra. Padre, te damos gracias. Te alabamos en esta noche y te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra y la alabanza por este inicio de semana que nos has permitido, Señor Dios de la gloria, tener. Gracias por lo que nos permitiste hacer durante este día, por las cosas, Señor, que, Señor, nos has permitido, Dios de la gloria, cumplir, por nuestras labores, por nuestras responsabilidades, bendito Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, en nuestra labor, por sacarnos de casa, por regresarnos sin ningún contratiempo, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre Santo. Ahora, Señor, queremos apartar unos minutos, Señor, Dios de los cielos, para meditar en tu palabra, para refrescar, Señor, nuestra memoria, nuestra mente, nuestro corazón, bendito Señor, para que ese bálsamo, Señor, Padre amado, sea, Señor Dios de la gloria, supliendo, ministrando, Señor, quitando toda carga, toda ansiedad, toda preocupación que, Señor, tal vez haya en esta hora en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre amado, oramos porque tu Espíritu Santo nos ayude a entender, nos ayude a comprender la verdad de tu bendita palabra, Señor Dios de la gloria. Hoy, al inicio de este hermoso libro del Génesis, bendito Señor, queremos pedirte tu dirección, Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo que, Señor, guió, dirigió, inspiró a aquellos escritores de estos bonitos libros, Señor, nos ayude ahora, Señor, a tener claridad, a entender, a comprender la lectura, a comprender el estudio, a entender los términos, a entender la literatura, Señor, todo aquello, bendito Señor, y de la gloria que está condensado, nos ayudes a entender el sentido de cada texto, Señor, nos ayudes a entender y a interpretar de la manera correcta, Señor, y de la gloria, lo que tú, Señor, quisiste transmitir a través de estos escritores, Padre amado, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos. Entendemos, Señor, que nuestra mente es limitada. Entendemos que nuestra mente, Señor Dios de la gloria, Padre amado, a veces no alcanza a dimensionar la magnitud, bendito Señor, de lo que tú has querido decir, Padre amado. Sin embargo, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Tu Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas y por eso recurrimos a ti para pedir tu dirección, para pedir que nos guíes, que nos dirijas, que nos ayudes a entender, a comprender el lenguaje, que nos ayudes a entender y comprender el sentido del texto, que nos ayudes a entender y comprender lo que tú nos quieres hablar, que nos ayudes a entender y comprender lo que tú quisiste decir allá y lo que quieres decir acá. Que, Señor de la gloria, nos ayudes a entender y comprender lo que tú dijiste a aquellos y lo que tú nos vas a decir hoy a nosotros, Padre amado. Por eso oramos a ti, por eso el mismo Espíritu Santo que inspiró esta palabra es el mismo Espíritu Santo que hoy nos la recuerda, que hoy nos la enseña, que hoy nos la ayuda a recordar, que hoy nos ayuda a comprenderla, que hoy nos ayuda a entenderla. Por eso venimos a ti, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Señor, porque Dios de la gloria, si tu Espíritu Santo no nos recuerda, no nos instruye, no nos guía a tu palabra, no nos da la convicción firme en el corazón de que tu palabra es inspirada, Señor, pues no podríamos, Señor, entenderla, no podríamos, Señor, comprenderla. Señor, por eso gracias por tu Espíritu Santo, porque es el arma, Señor, poderosa, espiritual, que nos has dejado aquí en la tierra para poder discernir lo que tú dices de lo que no dices, lo que tú dices de lo que dice el mundo, para poder entender y comprender qué dices tú y qué dicen otros, qué dices tú y qué decimos inclusive nosotros como seres humanos. Por eso en esta hora, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a ponernos de acuerdo con lo que tú hablaste, a ponernos de acuerdo, Señor, con lo que tú ya revelaste, con lo que tú ya dijiste, con lo que ya tú hablaste, Señor, Dios de la gloria. Por eso, Señor, hoy Dios de los cielos, más que argumentar, más que, Señor Dios de la gloria, tal vez, Padre amado, cuestionar, venimos con toda la disposición de aprender de ti, Señor,
Ayúdanos si hay que desaprender alguna razón, si hay que desaprender alguna verdad a medias que tengamos en la mente y en el corazón. Si tenemos que, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, dejar de lado algún argumento que hemos creído que, Señor Dios de la gloria, es veraz, y que, Señor, a la luz de tu palabra y por medio del Espíritu Santo tú iluminas, Señor, y dices que no es así. Señor, si hay que desaprender algo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, ayúdanos a tener esa actitud, la actitud enseñable, la actitud, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, de querer aprender, de querer, Señor, venir atento a lo que tú nos quieres hablar, lo que nos quieres enseñar, venir con la mente abierta para que tú, Señor, Dios de la gloria, puedas, Señor, Dios de los cielos, poner tu palabra, poner tu verdad en nuestro corazón, en nuestra mente, bendito Señor, y que esa palabra atraviese todo nuestro ser, bendito Señor. Por eso, Dios de la gloria, dejamos de lado todo argumento, todo aquello que tal vez nosotros hemos aprendido como lectura dominante, Señor. Fue lo primero que tal vez cuando hablamos Génesis, fue lo primero que se nos vino a la mente, y eso es lo que tal vez con eso nos hemos casado, con esa clase de pensamiento. Y tal vez, Padre amado, si estamos equivocados, bendito Señor, Padre amado, como dice tu misma palabra, que es útil para corregir, que es útil para instruir, que es útil para enseñar, que es útil, Señor Dios de la gloria, para exhortar, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro en la fe y preparado para toda buena obra, Señor. Por eso madura nuestra fe, bendito Señor, por medio de tu palabra. Pero también, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, perfecciónanos cada vez más, Señor, cada día. Haznos más maduros en nuestra fe, bendito Señor, que podamos, Señor, comer el alimento sólido, bendito Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, Dios de la gloria, hacer el esfuerzo y meternos en el reto de, Señor, Dios de la gloria, escudriñar, de ponernos, como decíamos hace 8 días, de ponernos, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, el equipo de buceo. Porque una cosa es ir a la playa, mirar el mar por encima, mirar las olas por encima, pero cuando tú te pones allí las aletas en los pies, cuando te pones el tanque de oxígeno, cuando te pones la careta de snorkel, cuando te colocas todos los implementos de buceo y te metes, te introduces al profundo del mar, empiezas a ver cosas que no se ven desde la superficie, y empiezas a darte cuenta de cosas maravillosas que estaban allí, que están allí debajo de ese mar, y empiezas a deslumbrarte y a maravillarte de todo lo que vas descubriendo. Así es la palabra. Una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio bíblico concienzudo. Por eso, Señor Dios de la gloria, como escuela bíblica, Señor, en casa, queremos, Señor Dios de la gloria, hacer estudios concienzudos de tu palabra, donde profundicemos, donde nos sumerjamos a sacar esas perlas preciosas que están allá en las profundidades del mar, de tu palabra, bendito Señor, y poder, bendito Señor Dios de la gloria, maravillarnos con todo lo insondable que está allí en ella, Padre amado. Por eso es nuestra intención en esta noche, Señor Dios de la gloria, de querer desaprender, de querer quitar cosas que tal vez no son propias, bendito Señor, de lo que verdaderamente dice tu palabra. Por eso, Señor, guíanos a toda verdad, instrúyenos en tu verdad, Padre amado, recuérdanos todas las cosas, Señor, y sobre todo, Espíritu Santo, pedimos que esta palabra, Señor, sea prosperada en nuestros corazones, que esta palabra sea, Señor Dios de la gloria, Padre amado, anclada, Señor, en todo nuestro ser, que traspase nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor Dios de la gloria, que cause allí ese efecto transformador que quiera transformar, Padre amado, en cada una de nuestras áreas. Te damos a ti la gloria, Señor Dios de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, el Maestro de Maestros. Eres tú, bendito Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy, lunes 28 de septiembre del año 2020, a este espacio titulado Escuela Bíblica en Casa. Recuerde que estamos estudiando algunas reglas, normas sí, para el estudio de la Biblia como tal. Es decir, recuerde que cuando vamos a estudiar la Biblia, pues una cosa es estudiar un libro y otra cosa es estudiar algunas reglas que necesitamos entender y tenerlas muy claras
para precisamente el estudio de la Biblia, para que cuando vengamos a estudiar un libro, estudiar un párrafo, estudiar un versículo, a estudiar una perícopa, es decir, una porción bíblica, cuando vengamos a ese estudio podamos tener herramientas de base para poder interpretar de la mejor manera, de la manera más correcta. Recuerde las tres reglas principales que son la observación, que tiene que ver con el observar, el mirar bien el texto, quién dice, quién lo dice, por qué lo dice, a dónde lo dice, a quién se lo dice, qué, cómo, cuándo, por qué, todas esas preguntas amigas que podemos venir y hacerle al texto cuando estamos observando. Ahora viene la interpretación, es decir, la interpretación que usted le da al texto de lo que acaba de leer. Y tercero, pues lo más importante, la aplicación. Así que esto es clave. Si hay una buena observación al texto, pues va a haber una buena interpretación. Si vamos a tener una mala observación, pues vamos a tener una mala aplicación. Y entonces es puntual, como bien decíamos hace un momento, no pasar por la Biblia como turista, sino realmente venir a ella y mirar en detalle cada cosa que está allí. Recordemos, a manera de recorderis, las 7 normas, leyes, que como lo querramos llamar, que vimos a lo largo de estos últimos lunes. Es decir, hay muchas más, hay otras más, tal vez usted tiene las suyas propias que le funcionan y yo solamente quiero aquí ayudarle con algunas. Entonces tenemos 7, que son la primera, comenzar con oración. Ya como si usted se dio cuenta, ya lo hicimos. Comenzar con oración para pedir la dirección del Señor en lo que vamos a estudiar o leer. Lo segundo es leer la Biblia, leer como tal, es decir, una lectura muy concienzuda también de la Biblia, solamente lectura. Lo tercero que tenemos es estudiar la Biblia. Ahí sí vamos a profundizar, ahí sí vamos a usar de varias herramientas, diccionarios, otras versiones de la Biblia, vamos a usar de concordancias, de comentarios, de todas esas cosas que usted pueda tener allá a la mano para su estudio bíblico allí cuando vaya a sumergirse en el estudio de un libro, de un párrafo o de una porción de la Biblia. Lo cuarto que tenemos es meditar en la palabra. Recuerde que meditar es rumiar. Meditar es rumiar la palabra, qué quiso decir, por qué lo dijo, cómo sí, pero por qué está así, pero por qué lo dice el Señor, por qué el Señor ve esto. Es masticar y masticar una y otra vez la porción de la palabra que hemos leído, masticarla y una y otra vez. Así que eso significa meditar en ella. Lo quinto es leer los escritos de otros autores o escritores que hayan escrito algo acerca de la Biblia, que sean, por supuesto, confiables. En esta parte hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que escribe cosas de la Biblia, pero hay también, así como hay muchos que escriben cosas muy acertadas, también hay personas que escriben cosas que están definitivamente erradas, y ahí es donde toca tener cuidado de no decirle amén a todo lo que se nos diga. Entonces, ese es el quinto paso, leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia, que es muy útil. Sexto, obedecer la Biblia. Esto es importante y es, yo creo, que lo mínimo que el Señor nos pide antes de iluminarnos en su palabra. Es decir, si el Señor nos quiere hablar en algo en su palabra, lo mínimo que espera es obediencia. Es lo mínimo que espera de usted y de mí. No nos revela su palabra, no nos la ilumina, no nos da claridad de su palabra, ni para impresionarnos, ni para admirarnos, ni para asustarnos, ¿no? Sencillamente cuando nos da claridad, cuando usted empieza a entender la palabra, cuando empieza a asimilar los textos, sencillamente algo querrá el Señor que obedezcamos de lo que estamos leyendo. En algo querrá el Señor ponernos el dedo en la llaga. Él es especialista en eso, no para acusarnos, no para cuestionarnos, no para ponernos allá, mejor dicho, contra la pared, no. Sencillamente el Señor nos ama como somos, así como somos nos ama, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así. Él quiere cada día formarnos mejor, hacernos mejores, por eso el estudio de la palabra. Entonces, si usted dice, no, yo sé que el Señor me ama así como soy y así me ama, sí, lo ama tanto que Él no lo va a dejar así. Él quiere hacerlo mejor, hacerlo mejor, hacerlo mejor cada vez. Y entre más mejor, entre más, valga la redundancia, entre más mejor lo haga, pues hermano, entre más nos dispongamos más bien en las manos del Señor, obedeciendo su palabra, pues nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va formando su carácter en cada uno de nosotros. Alguien dijo que el Señor nos forma como el barro, y pues cuando nos forma como el barro a veces duele, pero cuando a veces somos piedra,
pues duele más, duele más porque toca endurecer, ablandar la piedra. Entonces, de ser sensibles a eso, a la obediencia a la palabra del Señor. Bien, lo séptimo que tenemos acá es comunicarla a otros. Así que no es solamente comenzar en oración cuando vamos a estudiar la Biblia, no solamente es leer la Biblia como tal, no solamente es estudiarla, no solamente es meditarla, leer lo que otros han escrito de ella, también hay que obedecerla y como séptimo y último aquí en nuestro estudio es comunicarla a otros. Y bien, hace 8 días les hice una promesa y es que hoy vamos a comenzar de una vez a meternos de lleno en lo que significa el estudio bíblico y vamos a comenzar a estudiar el libro de Génesis. Vamos a comenzar por ahí, a estudiar el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primero. Así que en primer lugar, para entenderlo, diremos que es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia que se conoce como Pentateuco. ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra significa precisamente 5 libros, Pentateuco. Así que, ¿dónde está Génesis? En el Pentateuco. Entonces ahí tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que comienza con Génesis, y son esos primeros 5 que hacen parte del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que tienen que ver con el Pentateuco o con los primeros 5 libros de la Biblia. Fueron escritos por Moisés y en las Sagradas Escrituras se le identifica como la ley. ¿Se ha escuchado esa expresión? La ley de Moisés. Cuando usted esté leyendo un Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo como Gálatas, cuando esté leyendo por allá Romanos, y encuentre, como dijo Moisés en la ley. ¿Cuál es la ley de Moisés? Pues la ley de Moisés son estos 5 libros que acabamos de mencionar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando se hable de la ley de Moisés, se está hablando de estos 5 libros. Así que, aunque la paternidad, literaria de Moisés ha sido cuestionada, si escribió Moisés o no escribió Moisés, tanto los eruditos conservadores como los descubrimientos arqueológicos confirman que realmente fue Moisés quien escribió estos 5 libros, entre ellos el Génesis. Así que, lo cual, pues también es aceptado por la mayoría de los creyentes en el mundo. Es decir, la mayoría de los creyentes creemos que Moisés fue quien escribió Génesis, o escribió los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. Bien, en este sentido, entonces, podemos mencionar citas bíblicas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que confirman realmente que Moisés es el autor. Podemos mirar citas del Antiguo Testamento y podemos mirar citas del Nuevo Testamento, donde nos confirman desde la palabra misma que Moisés es el autor de estos 5 libros de la ley, o el libro de Pentateuco. Miremos. Vaya usted apuntando, yo le voy a leer a usted, yo leo acá por cuestión de tiempo, yo leo las citas, usted vaya las apuntando para que las lea en casita, para que las estudie en casa. Deuteronomio 31:9 dice, y escribió Moisés esta ley, Deuteronomio 31:9, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces, ¿sí notan? Aquí ya nos está confirmando Deuteronomio que Moisés realmente es quien escribe estos 5 libros del Pentateuco. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto y a todos los ancianos de Israel. Ahora si miramos allá del mismo Deuteronomio 31 y vamos a los versículos 24 al 26, mire lo que dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Hay muchas citas más que podríamos leer acerca del Antiguo Testamento, quien nos confirman que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también el Nuevo Testamento también nos confirma que fue Moisés. Por ejemplo, miremos que en el Nuevo Testamento está el libro del Hecho de los Apóstoles. Allí en ese libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos otras citas significativas
por ejemplo, en ese célebre discurso de Esteban, el que fue apedreado, el primer mártir de la iglesia cristiana que fue apedreado, que fue diácono y después lo cogió el Señor como evangelista y por predicar el evangelio fue apedreado hasta morir. En este discurso, él cita también a Moisés, lo cita como líder. Mire cómo dice Hechos, capítulo 7, versículo 37 en el Nuevo Testamento. Usted apunte las citas para que después las pueda mirar con más tiempo. Dice, este Moisés, dice Esteban, dice acá en su discurso, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le deshonraron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos capítulo 7, versículo 37 a 39. A ver, ¿qué más podemos decir del libro de Génesis? El libro de Génesis, este libro, es decir, el título del libro del Pentateuco, Génesis, que es el que vamos a estar estudiando, el primer libro, tiene que ver en el hebreo con la palabra Berishit, que se traduce en el principio. Y la palabra Berishit en el hebreo, hago un recorderis, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Así que Génesis como tal, pues fue escrito en hebreo. ¿Qué significa en hebreo Génesis? Berishit. El nombre Génesis procede de otro argumento que conoce como la Septuaginta, que voy a hablar palabras raras, pero las voy a explicar, voy a tratar de explicárselas para que podamos entrar en contexto. Así que se traduce en el principio del Berishit. Y que viene Génesis procede también de la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Es una traducción griega del Antiguo Testamento escrito originalmente en hebreo. ¿Se acuerda que hace un momentico le dije, hace poquitico le dije que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo? Pues Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces podría ser difícil quedar con el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Pero entonces, ¿qué pasó en la Septuaginta? Sencillamente cogieron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego, que era el idioma durante el Imperio Romano, cuando se escribió realmente el Nuevo Testamento, el Nuevo. Así que esa traducción se originó en Alejandría, a pedido de Ptolomeo Filadelfo. ¿Quién era Ptolomeo Filadelfo? Pues era hijo sucesor de Ptolomeo I, es decir, el primer rey, óigame bien, el primer rey de Egipto, por allá en el año 283 al 246 antes de Cristo. Y su nombre significa, ese nombre de Filadelfo significa el que ama a su hermana. Así significa ese nombre. Así que la traducción se vino efectuando alrededor es decir, para llamarse Génesis se tradujo alrededor del año 285 al 247 antes de Cristo. Así que el historiador Josefo, que es un historiador judío que también escribió muchas historias acerca de la Biblia, ese historiador Josefo nos cuenta que esta versión fue hecha por 72 sacerdotes. De ahí procede su nombre Septuaginta, que es un periodo y era un periodo de 72 días. Ahora, en este grupo de 72 sacerdotes que tradujeron el Antiguo Testamento del Antiguo Testamento del hebreo al griego, estaban las 12 tribus de Israel y de las cuales había 6 sacerdotes de cada tribu de Israel. ¿Me hago entender? Así que allí encontramos a esos 72 sacerdotes. Si usted hace la multiplicación, ¿cuánto nos da 12 por 6? Pues da 72. Elemental. Esta traducción del Antiguo Testamento fue finalizada por Jesucristo, fue también usada también por Jesucristo. Más adelante Jesucristo usa la Septuaginta, más adelante usa también, es decir, más adelante Jesucristo lo que hace es coger el Antiguo Testamento y leerlo en griego. Ya no lo leía en el original, sino lo leía en griego para hacerlo entender a quienes estaban allí oyendo o estudiando acerca de lo que enseñaba el mismo Señor Jesús. El apóstol Pablo también usó la Septuaginta, así que ellos también la escogieron. Quienes citaron la misma, ellos la usaron para sus enseñanzas. Así que
también, por ejemplo, podemos ver que es más antigua, inclusive la Septuaginta es más antigua, inclusive es más antigua que aún muchos textos del Nuevo Testamento. Después Génesis se le conoce con el nombre en la Vulgata Latina, fue adaptado a este otro idioma, que lo vamos a entender, lo vamos a explicar, que fue el nombre dado a la Biblia, que fue traducida del latín, del hebreo, del griego, al latín. Es decir, en el siglo IV después de Cristo, por el encargo del Papa Dámaso, que quiere decir que la Vulgata significa edición para el pueblo, el título Génesis fue adaptado allí, a la Vulgata Latina. Ya no está solamente en el hebreo, ya no está solamente en el griego, ahora se traduce a la Vulgata Latina, que significa edición para el pueblo. ¿Quién la tradujo? Pues la tradujo allí Jerónimo, ¿a petición de quién? A petición del Papa Dámaso, que era el Papa de esa época. Así que Génesis significa orígenes, fuente o nacimiento. Eso significa Génesis. ¿Qué significa Génesis? Orígenes, fuente o nacimiento. Y este último, especialmente nacimiento, es el más cercano a su significado original. Es el título, en castellano se deriva del verbo griego genao. Es decir, estoy hablando del griego. Ese título mismo de nacimiento se origina en el griego con la palabra genao, que significa engendrar o dar a luz. ¿Recuerda esa palabra? Le dice algo la palabra genética, le dice algo la palabra gen, le dice algo la palabra génesis, así que viene de nacimiento, que viene del griego genao, que significa engendrar o dar a luz. Así que el título en castellano se deriva de ese griego que acabo de nombrar. Génesis es así el libro de los comienzos, hablando hablando de nacimientos, es el libro de los comienzos o de los nacimientos o de los orígenes de todo. Más concretamente podríamos decir que es el libro de los nacimientos, lo cual es frecuentemente pasado por alto a veces. A veces es el libro de las generaciones, expresado en pocas palabras, mejor dicho de manera más sencilla, es el registro del árbol genealógico de los judíos. Es la genealogía de los cielos, es la genealogía de la tierra y es la genealogía del ser humano. Es el comienzo de todo. Por eso recuerde que Génesis se llama nacimiento, significa nacimiento en el griego de la palabra genao. Bueno, es también allí, o algunos creen incluso, algunos se atreven a creer incluso, que Génesis 3.15, si usted mira Génesis 3.15, sugiere un nuevo nacimiento y la primera mención de un redentor. Es decir, es la primera promesa que aparece en la Biblia. Y esa primera promesa que aparece en la Biblia, dato curioso, Dios no se la dio precisamente al hombre. Dios se la hizo directamente a Satanás. Después de que tentó a Eva y tentó a Adán allí para que cayeran en pecado, en Génesis 3 capítulo 15, el Señor le hace una promesa a Satanás. Es directa a ella. No es, uno dice las promesas son para nosotros, pero mire que esta primer promesa que hace el Señor allí en Génesis 3.15 va directamente a Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás después de haber tentado a Eva, después de que el hombre cayó en pecado? ¿Qué le dijo? Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí vamos mirando, se habla de Cristo, esa simiente es Cristo. Por eso se habla de que aquí está la mención del comienzo de la promesa de un redentor. Es decir, el Señor, el hombre no había acabado de pecar y Dios ya está pensando en un redentor para levantar al hombre de su condición de pecado. Tremendo el Señor, cómo ama el Señor a los seres humanos. Así que cuando habla esta simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, está queriendo decir que y tú le herirás en el calcañar. El calcañar pues es la parte trasera de los tobillos. Pues una herida al calcañar no es mortal, pero una herida a la cabeza sí es mortal. ¿Qué significa eso? Que sencillamente cuando dice tú le herirás en el calcañar está hablando de la muerte y crucifixión de Cristo. Pero cuando habla ella te herirá en la cabeza está hablando de la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo venció sobre la misma muerte. Entonces fue una estocada tremenda allí hacia el mismo Satanás.
Bueno, entremos a lo que estamos que es hablando el libro de Génesis. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos allí. El libro del Génesis, que inicia en el Antiguo Testamento, es uno de los 12 libros clave de la Biblia. Hay dos libros que son claves en la Biblia. Entre esos está Génesis. Y hay otro que está allí, en el Nuevo Testamento, Mateo. Son dos libros clave. Estos dos libros son esenciales para tener una comprensión mucho mayor de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Génesis comienza el Antiguo Testamento y Mateo comienza con el Nuevo Testamento. Así que vamos a mirar ahora una panorámica, porque ahí hay ciertos detalles que deberíamos observar. Simplemente estoy dando algunos detalles acerca del libro de Génesis. Todavía, como usted notará, no hemos entrado en el estudio como tal del libro de Génesis. Estoy apenas dando unas pistas, un panorama para poder después entender un poquito más cuando lleguemos ya al estudio más profundo del Génesis. Bien, este libro está realmente relacionado con la totalidad de las Escrituras. Las verdades que esta obra menciona ciertos términos por primera vez que usted va a encontrar a lo largo de las Escrituras. ¿Cuáles términos se nombran allí en Génesis? Se nombra, por ejemplo, la creación del hombre, o la creación, toda la creación. Se nombra al hombre, se nombra a la mujer, se nombra el pecado, ¿cierto? Se nombra el sábado, el matrimonio, la familia, el trabajo, se nombra las civilizaciones, se nombra la cultura. El asesinato entra por primera vez en escena en la Biblia y es cuando Caín mató a Abel. ¿Y dónde se dio ese primer asesinato? En una familia, tremendo eso, en un hogar. Se nombra también sacrificio, razas, lenguas, redención y ciudades. Así que la verdad que esta obra de Génesis, allí hay ciertos términos que los vamos a encontrar después a lo largo de toda la Biblia. También encontramos frases en el Génesis que se repiten con mucha frecuencia. Por ejemplo, la frase, estas son las generaciones de, están escritas en el libro de Génesis y más adelante usted las va a encontrar a lo largo de la Biblia. Así que también es una expresión muy importante utilizada frecuentemente. ¿Por qué? Porque el libro del Génesis detalla las familias de los primeros tiempos de la historia. Recuerde que Génesis es comienzo, nacimiento, es donde nace todo, donde nacen los seres humanos, donde nace la creación, donde nace todo lo creado. Se habla de los principios de los cielos, del principio de la tierra, el principio de todo está allí en el Génesis. Así que el libro de Génesis también detalla el principio o los primeros tiempos de la familia o a lo largo de su historia. Y para nosotros esto es muy importante, porque nosotros, al ser miembros de una familia especialmente humana aquí en la tierra, pues lo necesitamos saber cómo Dios tenía en sus planes el origen de la familia. El primer matrimonio fue Adán y Eva, fueron los primeros que el Señor casó. ¿Qué les dijo? Bueno, vayan y multipliquen la tierra y fructifiquen, es decir, vaya, procreen y den hijos y llénenme la tierra. Así que el primer matrimonio, encontramos cómo se estableció el primer matrimonio, hablando de familias. En el Génesis usted encuentra cómo está establecido el primer matrimonio. Y el matrimonio se habla de un hombre y una mujer. Y el matrimonio se habla de que es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y eso más adelante, inclusive a Jesús lo cuestionaron por eso. Pero entonces, ¿por qué Moisés autorizó dar carta de divorcio? Y el Señor dijo algo tan sencillo, dijo, así no fue en el principio, es decir, en el Génesis, así no fue en el principio, sino está establecido que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús, enseñando eso acerca de eso, dijo, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre jamás. Es decir, el Señor no la va con el divorcio. Es decir, hay un matrimonio establecido, es para toda la vida, a menos que la vida esté de por medio, el matrimonio es para toda la vida. Hay solución para cualquier problema que se dé dentro del matrimonio. Hay solución. Y adelanto un poquitico. ¿Qué es lo que hace que la gente se divorcie? El orgullo. Yo no me dejo y yo tampoco. Yo no me dejo y yo tampoco. Y Jesús lo advirtió. Jesús dijo, por la dureza del corazón del hombre, Moisés autorizó dar carta de divorcio. Pero no fue así en el principio. Es decir, dentro del plan de Dios está establecido que el matrimonio es de una vez y para siempre, y por un hombre y una mujer, para ser bendecidos. Cierro ese paréntesis ahí. Así que se habla del origen de la familia. Igualmente, el texto bíblico también nos describe en varios pasajes muy interesantes
Y alguien lo llamó inclusive que este libro se podría llamar como el libro de las genealogías, porque se habla de muchos personajes. Por ejemplo, se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, se habla de Faraón, de los 11 hijos de Jacob, además de José. También encontramos que Dios está bendiciendo continuamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José también los está bendiciendo. Y no solamente los está bendiciendo a ellos, sino que también bendice a personajes que tienen que ver con estos personajes. Por ejemplo, a Lot, a Abimelech, a Potifar, el mayordomo y Faraón. También son bendecidos por Dios simplemente porque tuvieron contacto con los hombres de Dios. Pero también lo vamos a estar estudiando. Aquí solamente estoy dando apenas un croquis de lo que vamos a mirar. Así que en este libro también veremos que se menciona el pacto de Dios. Hay apariciones frecuentes del Señor a los patriarcas, cuando el Señor se aparece a los hombres, a los antiguos hombres allí de la Biblia. El altar ocupa un lugar destacado dentro del Génesis, especialmente Abraham fue especialista en hacer altar al Señor. Los celos en el hogar aparecen en Génesis. Tremendo eso. Egipto se nos presenta en este libro como en ningún otro libro de la Biblia. También se mencionan los juicios sobre el pecado. Ya Génesis viene hablando de los juicios sobre el pecado. Y hay ocasiones en las que es evidente la guía de la providencia divina, donde vemos a Dios guiando, dirigiendo al pueblo, a su pueblo. Por ejemplo, en el caso de Abraham, que Abraham el Señor lo llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Es decir, necesitaba depender Abraham de Moisés, perdón, de Abraham de Dios para poder cumplir lo que Dios le había mandado a hacer. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. El Señor no le dio un mapa de ruta a Abraham, simplemente le dijo a la tierra que te mostraré. Yo me imagino a Abraham saliendo a las puertas de la casa y ahora ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde cojo si sencillamente el Señor no me ha dicho para dónde? Me dice que la tierra que me mostrará. Pues entonces aquí en Génesis también se muestra la dependencia del ser humano de la providencia divina, la dirección de Dios. Así que a medida que avancemos en el estudio de este libro de Génesis, tenemos que buscar y conseguir el cuadro o la imagen total o el cuadro completo de este libro. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hay dos maneras de estudiar la Biblia. Hay dos maneras. Una es con telescopio y la otra con microscopio. Con el telescopio usted puede mirar un panorama completo, abierto. Eso hace usted con un telescopio, mira un panorama completo. Pero con el microscopio usted mira en detalle. Así que son las dos maneras que hay para leer la Biblia. Es decir, al principio necesitamos ver la Biblia, y especialmente aquí que vamos a ver Génesis, necesitamos verla con telescopio. Es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos viendo Génesis con telescopio, es decir, estamos mirando el panorama completo, pero a medida que vayamos entrando, entonces empezaremos a mirar en detalle, ya con microscopio, es decir, eso es el estudio. El leer la Biblia es el telescopio, pero el estudiarla es el microscopio. Pues, dicho así de esta manera. Encontramos también algunas divisiones principales en este libro de la Biblia. ¿Dónde dividiríamos nosotros el libro de la Biblia de Génesis? Estoy hablando de Génesis. Si tuviéramos que dividirlo en dos partes, ¿dónde lo dividiríamos? Bueno, observemos que vamos a observar que los primeros 11 capítulos de la Biblia constituyen una totalidad y que comenzando por el capítulo 12 continuamos hasta el fin del libro. Es decir, encontraremos una sección completamente diferente. Es decir, los 11 primeros capítulos del Génesis son muy importantes. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Tiene 50. Vamos a ir para ir mirando. Así que esas dos partes se diferencian de varias maneras. La primera sección se extiende desde la creación hasta Abraham. Esa es la primera parte del Génesis, la primera división, apúntelo ahí. Desde el Génesis, desde la creación hasta Abraham, que son los primeros 11 capítulos, porque ya Abraham empieza a aparecer a partir del capítulo 12. Así que hasta ahí tenemos la primera sección del libro del Génesis. Y la segunda sección abarca desde Abraham hasta José, es decir, hasta la muerte de José, por allá en el capítulo 50. Así que la primera sección también trata de temas principales, temas que ocupan las mentes de muchas personas, inclusive en la actualidad. Por ejemplo, la creación, por ejemplo, la caída, por ejemplo, el diluvio, por ejemplo, la Torre de Babel.
Son temas que hasta el día de hoy son temas que la gente todavía, ¿cómo pasó? ¿Cómo sería el diluvio? ¿Cómo sería la creación? ¿Sería que fuimos creados o venimos de no sé dónde? Todavía hasta el día de hoy mucha gente todavía se hace interrogativas acerca de estos temas. La segunda sección está centrada en personalidades. Es decir, del capítulo 12 para allá, usted va a encontrar también que hay personalidades, por ejemplo, Abraham, el hombre de la fe, Isaac, el hijo amado, el hijo de la promesa, Jacob, el hijo elegido y castigado, y José en sus sufrimientos, pero también en su gloria. Así que, aunque esta división es una división muy importante, hay otra división aún más significativa. Óigame bien, hay otra división que es mucho más significativa porque tiene que ver con el tiempo, es decir, los tiempos. Es decir, los primeros 11 capítulos abarcan, óigame bien, los primeros 11 capítulos del Génesis abarcan un tiempo por lo menos de 2000 años. Tremendo. Usted está leyendo, cuando usted lee hasta el capítulo 11, se metió a lo largo de la historia de 2000 años. Tremendo eso. Uno pensaría que eso es ya, la leo en media hora. No, hay 2000 años ahí en los primeros 11 capítulos. Tiene que ver con eso. Así que sería prudente que se abarcara algunos centenares de miles de años allí. Esta primera sección de Génesis puede abarcar cualquier otra extensión de tiempo inclusive. Puede abarcar el tiempo que nosotros mismos podamos adaptarle. Inclusive nos quedaríamos cortos cuestionando o pensando que tiene un tope de tiempo. Es decir, se supone que son 2000 años, pero pueden ser muchos más. Es lo que quiero decir. Así que hay posibilidades, o al menos sabemos que el otro libro, que el libro se extiende en sus primeros 11 capítulos, eso sí lo sabemos y es claro, que por lo menos hay 2000 años dentro de este libro, especialmente en los primeros 11 capítulos. Pero la segunda sección, es decir, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, hay 39 capítulos ahí, ¿sí? Cubre solo 350 años. O sea que hay más o menos 2500 años condensados en el solo libro de Apocalipsis en cuanto al tiempo. Así que, en realidad, comenzando por el Génesis capítulo 12 y recorriendo todas las épocas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, inclusive, se abarca un periodo de solo más de 2000 años. Hay más de 2000 años allí. Así que, en consecuencia, y por lo que se refiere al tiempo, estaríamos en la mitad del camino cuando hayamos estudiado solamente hasta el capítulo 11 del Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor dicho, cuando lleguemos al capítulo 11 hasta ahora vamos en la mitad del recorrido que nos falta por abarcar. Tremendo eso. Pero vamos a ir despacio. Así que esto debería sugerirnos algo en la mente y el corazón. Esto debería hablarnos algo al corazón de por qué el Señor lo hizo así. Que Dios que haya un propósito de Dios acá definido de dejarnos esta primera sección. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así el Señor? ¿Sería que quiere que estudiemos harto o qué? No, pensamos que Dios está colocando más énfasis en esta sección que en el resto de la Biblia, ¿será? Podríamos pensarlo así. ¿O no es evidente que Él está poniendo un mayor énfasis en la última parte de la Biblia? ¿Podría ser? Bueno, la primera sección tiene que ver con el universo y la creación, esa primera sección. Pero la última trata sobre el hombre, las naciones y la persona de Jesucristo. Así que Dios estaba más interesado en Abraham y que en toda la totalidad del universo. Es decir, el personaje aquí para el Señor es Abraham, más que el mismo universo. ¿Se me hago entender? Hoy podemos decir lo mismo. Hoy podemos decir que Dios está más interesado en nosotros y que nos otorga más valor a nosotros que aún a todo el universo físico. Es decir, los seres humanos, dentro de toda su creación, es el ser más importante para el mismo Señor. Sin decir que su creación sea importante, pero en medio de toda la creación, el ser más importante creado por Dios es el ser humano. Fue al cual se le dio desde el mismo Génesis ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Si usted lee Génesis 1:26, lo vamos a estudiar, por supuesto. Vamos a mirar que el Señor hizo al hombre
conforme a su imagen y semejanza. No dice conforme y semejanza a la luna que hizo el Señor, o conforme a la semejanza de un animal que hizo el Señor, o conforme a la semejanza de una planta que hizo el Señor. No, el ser humano es hecho y conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, y fue el único ser creado, o de toda su creación, fue el único que el Señor se tomó la tarea de crearlo con sus propias manos. Eso es importantísimo, porque el Señor, toda la creación, lo vamos a mirar en el capítulo 1, dice, y Dios dijo, hágase algo, y Dios dijo, y Dios dijo, y dijo Dios. Pero cuando crea al ser humano, no dice el Señor, y dijo Dios, hágase un ser humano. No, el mismo Señor se tomó la tarea de hacer un ser humano y soplar en él hálito de vida. Por eso el único dador de la vida fue Dios, y el único que la puede quitar se llama Dios. Él fue el único que le dio la vida al ser humano. Eso es importantísimo. Cuando vayamos mirando allá, mirando allá con nuestra sumergiéndonos allá en el capítulo, en el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de todas las riquezas que hay allí tan tremendas, y de cómo el Señor tiene al ser humano en un lugar de eminencia llamado imagen de Dios. El ser humano es hecho a la imagen de Dios. Por eso todos los seres humanos merecemos respeto. Todos los seres humanos. Usted puede mirar el ser humano más despreciable de la tierra, merece el respeto, porque ese ser está hecho a la imagen de Dios. Que la tenga distorsionada por el pecado es diferente, pero la tiene. La imagen de Dios al ser humano no le será quitada. Por ejemplo, usted ve una persona que es bien mala en la tierra, pero una persona que es bien mala en la tierra cuida a su familia, guarda a su familia, no le pone bombas a su familia, la cuida. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en él, aunque esté distorsionada, pero está en él. Hay algo ahí de Dios, y eso lo vamos a explicar después. Bien, así que esto debiera sugerirnos eso, que si el Señor se pone a entrar en detalle, a explicarnos todo lo que está sucediendo durante el tiempo allí en el que vamos a estar estudiando Génesis, que por qué hay más de 2000 años en la sola creación, y por qué de ahí para adelante hay mucho más, sencillamente porque se extiende más, porque para el Señor, como bien dije hace un momento, es más importante Abraham, Moisés, que la misma creación, y hoy es más importante usted y yo que aún el mismo universo creado por Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Hoy podemos decir eso. ¿Pero por qué lo sabemos? Lo sabemos por una razón muy sencilla. Y la encontramos en el Nuevo Testamento. En la expresión que dijo el apóstol Juan allá en el capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren esto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, no por las plantas, no por el sol, no por la luna. Mandó a su Hijo a morir en una cruz por los seres humanos. Digo, porque de tal manera quiere decir que el amor es grande, insondable, que nuestra mente no lo puede entender. Dice que de tal manera ha amado Dios al mundo, hablando de los seres humanos, que ha dado a su Hijo. Es tremendo el amor de Dios. Dio a su único, su unigénito. Y dice que para que todo aquel que en él crea, es decir, el plan de Dios de salvar a los seres humanos está tan abierto como hasta el día de hoy. Está abierto para todo aquel. Dice, para todo aquel que en él crea. Bueno, usted me va a decir, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo también creo en Dios. Pero es que creer en Dios va más allá que el mero concepto intelectual de creer. Creer en Dios es obediencia. Creer en Dios es confianza. Creer en Dios es hacer la voluntad de Dios. Yo lo pongo de esta manera y con eso termino. Es como cuando vamos a odontología. Cuando vamos a odontología, nosotros apenas nos hacen entrar a la sala. Y por allá escuchamos al fondo cómo suena la fresa. Y uno mientras está más asustado, y mientras está uno asustado, está uno mirando los diplomas del médico, del odontólogo, y dice, oiga, esa persona se ve que es preparada. Inmediatamente uno va cogiendo algo de confianza. Inmediatamente sale el odontólogo y le dice, siga. Cuando usted escucha la voz siga, usted se pone en pie y sigue. Cuando usted sigue al consultorio, el odontólogo le da una segunda orden. Siéntese.
y usted se sienta y le mueve por ahí una palanca y lo acuesta, y yo le da una tercera orden, abra la boca. Si usted llega allí a odontólogo y el odontólogo y usted le dice, no, 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 yo no quiero entrar, tampoco me quiero sentar, pero tampoco quiero abrir mi boca, y va con un dolor de muela bien terrible, pues el médico le va a decir, qué pena con usted, lo siento, no puedo hacer nada por usted. Váyase para su casa con su dolor de muela porque usted no me quiere hacer caso. Eso es creer. Creer es obedecer. Creer es abrir la boca, sentarme y hacer que él haga su trabajo. Creer en Dios es eso. Creer en Dios es permitir, confiar en Él y hacer lo que Dios dice y dejar que Dios sea Dios y haga su trabajo en usted y en mi vida. Eso es. Por eso el Señor está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, podamos decirlo de esta manera, para que todo aquel que en Él confíe, para que todo aquel que en Él haga su voluntad, para que todo aquel que en Él le obedezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres realmente que el Señor sea el que gobierne su vida realmente? ¿El Señor de su vida? Pues fácil. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? No hay que pagar nada. La salvación es gratis. Es solamente diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto a verdaderamente hacer lo que tú dices que haga, a vivir como tú quieres que viva y a confiar en ti de aquí en adelante en mi vida, a entregarla en tus manos. ¿Qué tal si oramos? ¿Vale? Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque tú eres un Dios de amor. Y en esa dimensión de ser un Dios de amor, Señor, te plació crear todo lo creado. Tú creaste todas las cosas que hay, bendito Señor, no porque te faltara amor, sino precisamente como la expresión de tu amor para amar y en especial en este caso a los seres humanos, que somos diseñados a tu imagen y semejanza. Imagen y semejanza que, Señor Dios de la gloria, a lo largo de los años ha venido siendo distorsionada por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero sin embargo hoy nos está dando una nueva oportunidad. Nos estás diciendo, Señor Dios de la gloria, que de tal manera nos sigues amando, que a pesar de que, Señor Dios de la gloria, el ser humano haya distorsionado todo lo que tú creaste, que fue bueno y en gran manera, Señor, tú nos estás diciendo hoy que, Señor, enviaste un Redentor. Génesis 3:15 es la primera promesa hablando de ese Redentor, que enviaría este Redentor que vencería la misma muerte y que todo aquel que en él crea, que todo aquel que en él confíe, que todo aquel que esté dispuesto a obedecerle y hacer su voluntad, ese tendrá vida eterna. Ahora, una claridad, no significa que no vaya a morir. Claro, todos los seres humanos estamos diseñados a morir, pero después de la muerte viene un juicio, dice el Señor allá, es necesario que todos los hombres mueran una vez y después de esto viene un juicio. Y en ese juicio es donde se determina realmente que comienza prácticamente, allí es donde comienza la eternidad, allí es donde comienza verdaderamente la condenación eterna para los que no creyeron y vida eterna para los que hemos creído. Así que esta noche la oportunidad es hoy de no simplemente decir, sí, yo creo en Dios, claro, yo le creo, yo antes le pido, le doy gracias. No, 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 eso va más allá. Ya lo he figurado o lo he ilustrado acerca de un ejercicio que hacemos casi todos los seres humanos. Ir a odontología es como lo mismo. Señor, es confiar en ti, es estar dispuesto a hacer tu voluntad, es hacer lo que tú dices y es caminar como tú pides. Eso es creer en Dios, eso es creerte a ti. Y Señor Dios de la gloria, en esta hora, tal vez si tú quieres allá decirle, Señor, yo quiero empezar a creer en ti. Yo quiero empezar a verdaderamente creer en ti. Hasta aquí solamente he creído en el intelecto, pero ahora quiero creer en ti de una manera real. Creo que soy diseñado por ti. Creo que fui creado por ti. Creo que soy criatura tuya. Creo que tú me creaste. Y me creaste para la alabanza de tu gloria. Y me creaste, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Por eso, a partir de ahora quiero caminar en esa dirección. A partir de ahora, Señor Dios de la gloria, quiero aprender a confiar en ti. Ya no seguiré confiando en mis capacidades, en mis propios argumentos. Quiero aprender a creer en ti. Por eso, a través de tu palabra, en estas escuelas, mientras estamos estudiando, Señor, te pido que me ayudes a entender quién eres tú realmente, que me ayudes a entender y comprender lo que tú estás haciendo a favor de mi vida y a favor de mi eternidad. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdame a entender y comprender en la medida que vayamos estudiando todos los lunes estos benditos libros de Génesis. Señor, gracias.
Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor Dios de la gloria, por lo que harás. Y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Para ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Un pequeño detalle. La sugerencia que quiero hacerles es que léase Génesis. Y ojalá lo voy a poner un reto. Ojalá se lo pueda leer de corrido. Es decir, léase los 50 capítulos de una. Solo lectura. Si lo puede hacer, hágale. Le confieso, yo no he podido todavía, pero estoy intentándolo. Entonces, ese es un reto que nos vamos a poner. Leernos todo Génesis. Recuerde que hay que mirar la Biblia primero con telescopio, panorama, para después mirarla con microscopio. Así que esta es la tarea. Léase en lo posible todos los 50 capítulos de Génesis de una, de corrido. ¿Cuánto se va a gastar? Por ahí unas 2 horitas. Dedíqueselas ahí, al pie de un vaso de tinto ahí bien chévere y hagámosle ahí. Porque necesitamos, entre más podamos ir estudiando o mirando en detalle general el libro, cuando vayamos mirando en microscopio, vamos a ir entendiendo y comprendiendo de una manera más provechosa este bendito libro. Entonces, bienvenidos a este libro del Génesis, el Bereshit hebreo, la creación de Dios. Muy bienvenidos. Que mi Dios me los bendiga. Buenas noches, que descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones.